Por fin tenemos el tráiler de lo que vendrá en la actualización 7.0 de MK Mobile y hablaremos de todo lo que no viste. Por fin tendremos el tercer componente del choque de reinos desbloqueado, llamado Torre de Choque, un portal amarillo, y como muchos botaneros habrían adivinado, esto sería un modo invasión del juego. Habrá una fase de preparación en la que construirás equipos y prepararás tus propias torres con talentos, equipos y equipamiento. También tendremos una fase de invasión en la que atacarás torres de los equipos contrarios. Básicamente en este modo tú harás tu propia torre y si nadie la pasa obtendrás recompensas, y por el contrario, si tú vences las torres obtendrás más recompensas. Este modo será muy bueno para los veteranos, ya que podrán armar equipos muy rotos y al máximo, pero para los chicharrones que todavía no se meten al aceite dudo que les guste. Hablemos de los nuevos combatientes agregados, empezando por Kitana, película MK2, que será del mundo exterior y de artes marciales. Su primer especial causará aturdimiento, el segundo fractura, que básicamente es daño con el tiempo con otro nombre, y el Fatal Blow, que generará poder. La pasiva llamada Princesa Furiosa nos dice básicamente que cada 12 segundos drena una barra de poder del enemigo y un 20% para los enemigos relevados. Cuando sucede esto se activa la cuarta barra de poder y al apretarla hay un contraataque y además un nuevo minijuego, donde tendrás que seleccionar en orden los puntos débiles del enemigo y cada punto débil causará 3 segundos de perforado. Elimina beneficios actuales y futuros. El enemigo afectado no podrá relevar y Kitana obtiene un 100% de probabilidad de crítico. El equipo de Kitana ignora la resistencia al drenado de poder del equipo enemigo y lo reflejará. Los personajes inmunes no se verán afectados. Además, que el compañero con ataque más alto del equipo de Kitana obtendrá 35% del poder que drene Kitana, y si me lo permiten, esta Kitana sin duda será meta. El segundo personaje vendría siendo Ghostface, de clase Infierno y equipo Pesadilla. Su especial 1 causará debilitamiento, el segundo rompe bloqueos y el Fatal Blow aplicará desgracia, y en pantalla te dejo su significado. Su pasiva, al igual que en la película, consiste de dos personajes, Billy y Stu. Billy será más alocado mientras que Stu será más estratégico. Dicho esto, nos mencionan que cada 2 ataques básicos obtendremos espíritu fantasma. Para Billy le brindará hasta un 25% de aumento de daño. Billy puede cambiar por Stu y este elimina el espíritu fantasma cada 2 ataques básicos. Stu obtendrá escudo y por cada eliminación del espíritu fantasma obtendrá hasta un 14% de curación de salud máxima y 10% de generación de poder. Básicamente lo recomendable es esperar a juntar los 5 espíritus fantasmas. Una vez que ya hayamos alcanzado el máximo, nuestro daño aumenta y por lo tanto podemos hacer más daño al enemigo. Obviamente el enemigo nos va a meter nuestros chicharronazos y cuando eso suceda podemos relevar con stun, y como tenemos el máximo número de espíritus fantasmas, podemos ir disminuyendo ese número para conseguir todavía aún más vida y escudo. Si Billy acumula 5 espíritus y aplicamos el especial 2, entrará en modo maniático durante 3 segundos, y esto hará que Billy no reaccione a los ataques básicos. Así como Barakatangas Lagarto tiene un aumento de daño del 180% y el oponente no puede relevar, y al parecer su especial 2 se volvería fatal. Su pasiva de equipo es como Scorpion de fuerza de asalto, salva a su compañero con un leve daño, máximo una vez por partida y una vez por cada miembro de la pesadilla. Es una pasiva un poco complicada y ya veremos si será bueno en un futuro. Y si deseas un análisis profundo de estos nuevos combatientes, suscríbete. Y como había mencionado hace mucho tiempo, tendremos un nuevo escenario en el juego que será la Mansión Cage. Un escenario bastante lúcido, llamativo y colorido al resto de los escenarios fúnebres que tiene MK Mobile. Tendremos 2 nuevos finalizadores de combos, o sea, brutalities. El primero de ellos será el de Spawn, que personalmente lo sentí muy básico, y el segundo, por fin tenemos la de Sector. Bastante dinámico el remate de combo, y si tenemos nuevos brutalities, también tenemos nuevos equipamientos. Vamos a resaltar lo más importante de cada uno de ellos. El equipamiento épico y de espada de Spawn tendrá 40% de probabilidad de imbloqueable en especiales, y si no me equivoco es el porcentaje más alto
hasta ahora. Causará fractura o daño con el tiempo durante 20 segundos por cada especial. Para Spawn tendremos una habilidad única de reducir rompebloqueos y generación de poder del enemigo cuando apliquemos nuestro necroplasma. Esto termina si el enemigo releva o aplica disipación. El equipamiento especial de anillo aplica trampa al relevo durante 15 segundos, algo muy bueno, y 50% de resistencia a prejuicios si el oponente está afectado por ruptura de escudo o disminución. Por otro lado, el equipamiento épico y de anillo de los Triborg tendrá 50% de probabilidad de crítico, 30% de reflejar perjuicios y una vez por partida cuando recibe fatal se vuelve invulnerable durante 10 segundos, aplica maldición y no reacciona a ataques básicos como Barakatangas y Ghostface. La habilidad única de los Triborg será que a relevo o comienzo de la partida hay un 70% de probabilidad de activar un robot que va a causar daño durante 15 segundos y aumenta la velocidad hasta un 10%. Si me lo permiten, este gear será lo mejor de estos nuevos equipamientos. En cuanto al equipamiento especial y de espadita, tendríamos un 45% de rompebloqueos en ataques básicos, un 35% de aplicar ceguera, incapacitación, ralentización o ruptura de escudo durante 10 segundos al remate de combo. Y si se fijaron bien en el trailer aparece el equipo Triborg y sí, estos 3 Triborg serán ascendidos junto con Erron Black, Pistolero y Jason Imparable. Por supuesto que como siempre tendremos nuevas torres que estarán llegando, entre ellas la Torre Pesadilla, donde estarán promocionando a Ghostface y la Brutality de Raiden, y probablemente al mismo tiempo esté la Torre del Horror, donde podrás conseguir a Batman que ríe y equipamientos muy buenos como los que te señalo. Al término llegará la Torre Película de Acción, que si buscas la Friendship de Johnny Cage y la Brutality del Guasón, esta es tu oportunidad. Después llegará la Torre Retorcida, que aquí es donde puedes encontrar la Brutality de Sindel y Terminator, además de muy buenos gears. Siguiendo estará la Torre Lin Kuei, que para los principiantes esto es algo muy bueno, ya que es de las torres más fáciles de pasar, además de poder conseguir su primera Brutality, que sería la de Sub-Zero, y esto te ayudaría muchísimo a pasar las torres más fácil. Por último, y como siempre, tendremos una de las mejores torres para farmear equipamientos y mejoras de diamantes, y hablo de la Torre del Tiempo. Y si estás en busca de conseguir la Brutality del Pelón de Gerardo o de Smoke, o de aumentar la fusión de un personaje que quieras subir, esta es tu oportunidad. ¿Tú qué opinas de esta actualización? Te leo en los comentarios. Yo soy el Botanero 123. Suscríbete para próximas noticias. Hasta luego.